Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a pasar lista. Sabdi, Presente. Marlene, Presente. Grecia, Presente. Elio, ¿no? María José, Presente. Yasmín, Presente. Osvaldo, Presente. José María, Presente. Joana, Presente. Mirel, Presente. Gabriela, Presente. Cianya, Presente. Jimena, Presente. Daniela López, Presente. Víctor. Gracias, Víctor. Ivana, Presente. Katia, Presente. Mitzi, Presente. Jonathan, Presente. Zaira, Presente. Edwin, Presente. Ania, Presente. Fernanda Rodríguez, ¿no? Mirna, Presente. Margarito, Presente. Alondra, Presente. Christopher, Presente. Marianne, Denise, Presente. Rodrigo. Presente, por favor, presente. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Me parece que estábamos en la corrección, pero antes de continuar con la corrección, ok, Mariana, ahorita le cambio en mi lista. Fíjese que hoy amanecí como muy cansada y me encontré con estas frases que me gustaron y se las quiero compartir porque hoy fue un día en el que de plano sí no me quería levantar. Aparte estoy por iniciar un diplomado y, híjole, mucho trabajo. Entonces me encontré con estas frases que no nos va a tomar ni 3 minutos ver, que cuando las vi me levanté y dije, pues a darle. Y seguramente muchos de ustedes ahorita pues ya están iniciando semana y pareciera ser que iniciamos semana y iniciamos con ganas y estas cosas, pero parece ser a veces lo contrario, ¿no? Y más que vienen sus exámenes, pues seguramente ya les están llegando proyectos y demás por entregar y ya no saben ni por dónde. Entonces me encontré con esto, que cuando lo leí me dio risa, pero dije, sí es cierto. ¿Quién me ayuda a leer la frase? ¿Sabdi?
Recuerden siempre, estudiar da sueño, pero también los cumple. Y entonces cuando dije, híjole, no tengo ganas de abrir mi diplomado y hacer mis tareas, porque apenas lo voy a empezar hoy, leí esto y dije, sí es cierto. Y estudiar cumple sueños. Entonces, da sueño, te cansas también, pero también ayuda a cumplir sueños, jóvenes, que eso no se les olvide nunca. ¿Sale? Entonces, cuando tengan así ganas de tirar la toalla y decir ya no puedo, ya bye, 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 acuérdense que están un día más cerca a ese sueño que quieren cumplir. Esto me ayudó mucho a levantarme hoy. Y esta frase fue otra que también cuando la vi, la leí y dije, ¿cómo no? ¿Quién me ayuda a leer esta frase? Yo mismo. Adelante, Ivana. La disciplina te lleva donde la motivación no alcanza. Entonces, esta frase es de una cuenta que sigo. Como ya les había dicho, me encanta la actividad física, es un grupo de CrossFit. Está como encaminada a esa área, ¿no? Pero también cuando la leí dije, pues sí es cierto, o sea, cuando no tienes ganas de hacer nada, ni de motivarte a hacer mucho menos nada, ni hacerte la tarea, ni hacer ejercicio, ni nada, la disciplina es la que te obliga a continuar. Entonces, cuando tenemos papás así como y tienes que ser disciplinado, y maestros que te digan, es que tienes que entregar, y tienes que ser, y tienes que hacer esto, pues sí es cierto. Entonces, hoy me levanté justamente por eso, por la disciplina que tengo. No tenía motivación, pero la disciplina te lleva a lugares donde la motivación a veces no te puede llevar. Entonces, eso siempre ténganlo muy presente. Me gustaron mucho las frases. Espero las tengan en cuenta. Sobre todo esta. Esta sí me movió bastante. Nunca la había leído, me gustó. Espero les guste. Y pues espero que avancemos o iniciemos la semana con ganas. Yo cuando las vi, dije, pues vas para arriba, mamacita, porque pues hay que darle. Y pues igual ustedes, ya es lunes, vamos a darle, vamos a apurarnos, ya nos quedan 2 semanas para que termine su parcial. Vamos ahora sí que como dice el último jaloncito, y creo que después vienen sus vacaciones de Semana Santa, una semanita muy bien merecida, en la que podrán descansar, y pues ni modo. A darle, chicos. Espero les hayan gustado las frases. A mí me ayudaron a levantarme hoy, que no había sido un buen día para mí. Es raro que pase eso, pero pues somos humanos. Entonces, ¿en qué problema nos quedamos, chicos, del examen? ¿Me pueden recordar? Yo recuerdo que iniciamos la parte práctica. ¿Cierto? Sí, nos quedamos en el problema que dice los lados de un triángulo rectángulo miden 8, 10 y 12. ¿Cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante al anterior si su hipotenusa mide? Si su hipotenusa mide 9, ¿verdad? Acá está. Sale, entonces vamos a resolver ya nos faltan muy poquitos. Bien, tenemos los lados de un triángulo rectángulo miden 8, 10 y 12. ¿Cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante al anterior si su hipotenusa mide 9? Ok, entonces yo tengo que es un triángulo rectángulo, ¿sale? Que mide 8, 10 y 12. ¿Por qué coloco así los datos? Porque nosotros debemos ya de saber a estas alturas que pues el lado más grande de un triángulo rectángulo es la hipotenusa y los otros son los catetos, no importando dónde los coloquemos. Ahora, me habla de que vamos a construir un triángulo semejante al anterior donde la hipotenusa mide 9. Entonces, si la hipotenusa del nuevo triángulo
Esta es la figura de referencia, recuerden. Del nuevo triángulo mide 9. Espero un triángulo más grande o un triángulo más pequeño al de la figura de referencia, si la hipotenusa del triángulo semejante mide 9. Ivana, ¿la escuchó? Es más pequeño porque nuestra hipotenusa es de 9. Ok, es más pequeño porque pues, si el lado más grande, gracias hija, mide 9, pues estoy hablando de hay una figura semejante más pequeña. Por lo tanto, ¿por qué hago hincapié en esta situación? Porque si yo estoy generando una figura semejante más pequeña a la de referencia, estoy hablando que la constante de proporcionalidad es menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tengo que obtener una constante de proporcionalidad menor que 1. Y entonces, aquí es donde seguramente hubo errores para los chicos que este problema lo trabajaron de manera incorrecta. Si tú para trabajar la constante o calcular la constante de proporcionalidad dividiste 12 entre 9, eso es incorrecto porque 12 entre 9 te va a dar un número mayor que 1. De hecho, te da 1.3333. ¿Sale? Y eso significaría que si obtienes una constante de 1.333, estarías generando una figura más grande a la de referencia, lo cual no es lo que estamos observando. Por lo tanto, eso significa que la constante no se calculaba como 12 entre 9, sino que se calculaba como 9 entre 12 y 9 entre 12 me da 0.75, que es justamente el escenario que yo esperaba obtener porque es una constante menor que 1. Estoy construyendo una figura más pequeña a la de referencia, ¿sale? Y entonces, si ya tengo que la constante vale 0.75, pues lo único que hago es multiplicar los otros lados por dicha constante, 8 por 0.75 y 10 por 0.75. Y entonces 8 por 0.75 me da 6, que es este lado, y 10 por 0.75 pues me da 7.5. Y ya tengo ahí mi figura semejante, más pequeña que la de referencia y que mi constante de proporcionalidad es 0.75. ¿Vale? Como yo esperaba que fuera, según lo que comentaba Ivana, que va a ser un triángulo más pequeño que el de referencia. Si lo hicimos al revés, pues la respuesta iba a ser distinta. Iban a ser medidas más grandes y estaban las respuestas, obviamente, para que cayeran en la trampa. ¿Sale? Entonces debemos de tener muy claro, por eso vuelvo a hacer hincapié, las clases se enfocaron mucho al análisis de la constante de proporcionalidad y no se le dio el enfoque simplista que se les da a los problemas de semejanza, que es regla de 3. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Les pido que copiemos la siguiente. ¿Cuál es la expresión que representa el coseno del ángulo? ¿Qué ángulo decía aquí? Ángulo A. ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión que representa el coseno del ángulo A? Ángulo A. Ya copiaron la figura, ¿no, verdad? Nos quedamos aquí, ¿cierto? Recuerden que cuando hayan terminado de copiar la figura y la pregunta, les agradecería me comentaran en el chat que ya terminaron para que podamos avanzar. Gracias, Dani, Mitzi y María José. Ok, entonces vamos a empezar. Realmente la respuesta a esta pregunta era bastante simple, solamente el conocer las razones trigonométricas y entonces tenemos aquí que este ángulo es el que me están preguntando, ¿sale? Recuerden que las razones seno, coseno, tangente, cosecante, etcétera,
van a depender del ángulo que nosotros estamos analizando, ¿sale? Entonces, estoy hablando del ángulo A y me están pidiendo el coseno. Entonces, según mis razones trigonométricas, el coseno del ángulo A va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si yo observo aquí el cateto adyacente es este que está junto al ángulo, ¿vale? Está junto al ángulo, que sería 12, y la hipotenusa, que es 18, ¿sale? Entonces tengo el coseno de A, es cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería 12 sobre 18, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? Ok, como pueden darse cuenta, las siguientes preguntas ya son sobre la misma figura, entonces sí les pediría que no copiáramos la figura nuevamente, sino ahora solo nos enfoquemos en las preguntas. Si se dan cuenta, es la misma pregunta, nos dice, encuentra el lado faltante del siguiente triángulo. Entonces, estamos hablando del mismo triángulo, solamente copien la pregunta y vamos a la solución de la misma. Bien, nosotros, o más bien debemos recordar que el enfoque que le dimos al teorema de Pitágoras fue a través de una apreciación con áreas, ¿ok? Entonces, si nosotros comprendimos esa concepción de áreas, entendimos que arriba de los elementos del triángulo tengo áreas, ¿ok? Entonces, si tengo aquí un cuadrado, bueno, más bien un lado que vale 12, pues el área de esta figura es 144. ¿Por qué? Porque 12 por 12 es 144. Si me voy a 18, pues multiplico 18 por 18 y me da 324, ¿ok? 324 es el área de la figura que está sobre la hipotenusa, y para obtener el área de la figura del cateto que me falta, pues resto esas áreas, 124 menos 144 me da 180, ¿sale? Pero estoy hablando del área, ¿ok? Estoy hablando del área. Para poder sacar el lado o el cateto faltante, pues le saco raíz a 180, y la raíz de 180 de manera aproximada en la calculadora nos da 13.41, ¿ok? Esa es la respuesta a este ejercicio. Les pido por favor que me avisen cuando hayan terminado de copiar para que pasemos a la siguiente pregunta. Bien, Mitzi, gracias Daniela. Ahorita avanzamos un minutito más. Muy bien, vamos a avanzar. Me parece que es una pregunta de la misma figura. Ajá, efectivamente, vamos sobre la misma figura. Ahora nos pide calcular el ángulo o el valor del ángulo B. O sea, me pide calcular este ángulo que estoy marcando en rojo. Y recuerden que vimos en clase que para poder encontrar la medida de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, es a través de las funciones trigonométricas inversas, ¿sale? Inversas. Entonces, recordando un poco, tenemos que, por ejemplo, el seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, cateto opuesto, que es 12, sobre hipotenusa, que es 18. Entonces, si yo me voy a la calculadora y divido 12 entre 18, me da 0.66666 periódico, ¿sale? Entonces, yo coloco dos decimales, porque bueno, así les comentaba que lo íbamos a manejar, y me da entonces que el seno de B es 0.66 periódico, y si yo quiero despejar el ángulo,
pues lo que hago es aplicar la función inversa, seno inverso de 0.66, ¿vale? Y si yo me voy a la calculadora, recuerden que aplicamos la tecla Shift, la tecla Sin, y me da el seno inverso, y me da en la calculadora 41.29 grados, que es el valor del ángulo que estoy marcando en rojo. Nuevamente me avisan cuando terminen para poder avanzar. Ya vamos por, me parece que el último ejercicio. Ahí ya aparece visible, chicos, el último ejercicio para los que ya acabaron de copiar la primera, el penúltimo. Aquí ya está el último, si gustan copiarlo, y con esto concluimos la corrección de nuestro examen. En cuanto lo tengan listo en su libreta, me indican para que veamos la solución. ¿Listo? Mirna me dice que ya acabó. ¿Cómo van los demás? Dani, María José, Mitzi. Ok. Bien, vamos a poner un poquito de atención. Este ejercicio, según la estadística de sus resultados, fue de los ejercicios con más error. Entonces, sí es importante que pongamos atención en qué nos equivocamos para, pues, que no vuelva a ocurrir. Dice, tenemos un triángulo con las siguientes medidas, que es 12, 14 y 22, ¿sale? O sea, nosotros nos imaginamos que tenemos un triángulo, ¿sale? Que mide 12, 14 y 22, ¿ok? Ahora, me dice que de otro triángulo semejante, ¿ok? De otro triángulo semejante se va a construir otro triángulo, pero ese perímetro o el perímetro de la figura semejante mide 60 unidades, ¿ok? Entonces, para que nosotros nos pudiésemos dar una idea si era una figura más grande o pequeña, porque pues no tienen ningún lado, no saben qué onda, pues si sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados, nos podemos dar una idea, si sacamos el perímetro de la figura de referencia, si estamos hablando de una figura grande o pequeña. Porque si yo sumo 12, 14 y 22, o sea, saco el perímetro de esta figura, me da que el perímetro es de 48 unidades. Entonces, significa que si el triángulo que voy a construir, el nuevo, el que no se onda con los lados, mide de perímetro 60, pues estoy hablando de una figura más grande,
¿ok? Estoy hablando de una constante de proporcionalidad mayor que 1, ¿sale? De eso estoy hablando. Ahora, si para muchos de ustedes pensaron, bueno, ¿y cómo saco esa constante si no tengo un lado? No tengo ni siquiera un lado que me ayude a ver qué tan grande es. Pero sí tenían un dato que les podía ayudar a sacar esa información, que eran justamente los perímetros. Si tú haces la constante a través de los perímetros, pues tenías que dividir 60 entre 48. ¿Vale? Y si tú dividías 60 entre 48, te daba que la constante era de 1.25. ¿Qué significa eso? El triángulo semejante al que ibas a construir era 1.25 veces más grande que el original, ¿sale? Entonces, con eso tú multiplicabas, tomabas esa constante y multiplicabas 12 por 1.25, 14 por 1.25 y 22 por 1.25 para que te diera las medidas nuevas del triángulo nuevo, semejante. Entonces, si tú multiplicas 12 por 1.25, te da 15, ¿sale? Si tú multiplicas 14 por 1.25, te da 17.5. Y si tú multiplicas 22 por 1.25, te da 27.5. Y si obviamente sumas las tres cantidades, te tiene que dar 60. Por lo tanto, la respuesta correcta era la número 1. ¿Ok? Bien. Bueno, chicos, pues con esto acabamos nuestra corrección de examen. Quiero que me pongan mucha atención cuando es que vamos a evidenciar dicha corrección. Dígame, Fer. Una duda sobre una pregunta. En la de... creo que la expresión que representa el coseno del ángulo A, pero no sé cuál es. ¿Le podría subir? Aquí está. Del ángulo A, ¿no? Coseno del ángulo A. Sí, es coseno, ¿verdad? Sí. ¿Cuál Sí. era la respuesta ahí? El coseno del ángulo A, que es este que tenemos por acá, el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente sería este que está al lado de él, sería 12, y la hipotenusa sería 18. ¿Dónde anda Fer? Aquí. Dígame. Aquí estoy. Ajá. Entonces la respuesta es 12 sobre 18. Podríamos decir que sí, aunque generalmente las razones tienden a simplificarse, pero como yo eso no se los comenté en clase, traté de dejarla antes de simplificar así como tal. Pero si la simplificamos, esto nos quedaría como 6, 9. Si seguimos simplificando, nos quedaría 2 y 3, en caso de que simplificáramos dicha razón. Ok, sí, porque chequé todas las respuestas y, bueno, en el examen usted puso la respuesta de 18 sobre 12, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Sí, corazón. Porque, no sé, creo que esa era la que estaba, la que tenía duda, porque no es 12 sobre 18. ¿No es 12 sobre 18? No, digo que si la respuesta correcta es 12 sobre 18. Porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Así es, hija.
¿O cuál es la duda? No entiendo, platica. La duda es esa, de cuál es la respuesta correcta, si es 18 sobre 12 o 12 sobre 18. Ah, ya. Sí, no es 12 sobre 18, es cateto adyacente sobre hipotenusa, porque si fuera al revés sería la secante. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y el cateto adyacente, pues es este que está junto al ángulo. Recuerden que el cateto adyacente es el que está junto al ángulo. Puede llegarse a confundir con la hipotenusa, pero si tú me dices que estos dos lados están junto al ángulo, pues es que diferenciamos porque la hipotenusa es el lado más grande. Ah, ok. ¿Cierto? Entonces, sí es 12 sobre 18, ¿verdad? Así es. Y ya nada más como comercial, si lo queremos ver así, para todos los demás, aprovechando que Fer preguntó, siempre que obtenemos una razón, así como 2 entre 18 y se puede simplificar, hay que simplificarla como una fracción para que sea final 2/3. Y eso sí, les pido que lo anoten ahí en sus respuestas, por favor, que tenemos que considerar que sea una fracción ya sin simplificar esa razón trigonométrica. Yo ya no quise confundir más en la situación de respuesta porque yo no les había comentado esto en clase, que las razones tienden a simplificarse, ¿ok? Pero ya hablando de una situación más correcta, es que esa fracción, esa razón de 12 sobre 18 la tenemos que simplificar, ¿ok? Porque nosotros nos centramos en dividir con la calculadora, ¿no? Pero acuérdense que dije que a partir de la siguiente sesión, ¿qué pasa si no tengo la calculadora? O sea, tengo que hacer algo al respecto si no la tengo. ¿Está claro? Sí, maestra. Y otra cosa, no hay posibilidad de ver las respuestas que tuvimos mal. Sí, de hecho, tengo que habilitar, ¿cómo se llama la parte esta del formulario? Demostrar los resultados. Cuando, ¿se acuerdan que una vez lo hicimos, que les regresé el formulario y podían ver cuáles estuvieron bien y cuáles estuvieron mal del examen? No sé si recuerdan, pero esa parte yo la deshabilito cuando hacen su prueba y ya la habilito una vez que hicimos la corrección, como ya la terminamos. Si gustan, ahorita hago el cambio de configuración. Eso significa que cuando ustedes ingresen al formulario, van a poder ver como su historial individual, de cuál tuvieron bien y cuál tuvieron mal, según lo que ustedes seleccionaron. ¿Vale? Bueno, entonces ahora vamos a platicar rápidamente y con esto terminamos. Ahorita la corrección de examen no la voy a pedir en evidencia porque como ustedes bien saben nos falta un examen y lo que yo voy a pedir es las dos correcciones juntas cuando llegue su momento, ¿ok? Entonces la corrección pues la mantenemos ahí, nuestro segundo examen es en 2 semanas, en 2 semanas, y no, después de que hagamos la corrección de ese examen, es que yo les pediría las dos correcciones juntas, ¿ok? Por eso ahorita no lo vamos a requerir como tal, ¿vale? Otra cosa, mañana, el miércoles vamos a iniciar con nuestro tercer proceso y producto. ¿Y por qué digo que vamos a iniciar? Porque vamos a empezar a resolver problemas del teorema de Pitágoras sin el uso de la calculadora. El estudiante está muy acostumbrado a utilizar este instrumento. Yo no digo que esté mal, ¿sale? La tenemos que saber usar, es parte de nuestro instrumento para facilitarnos la existencia, pero resulta que en los exámenes de admisión a las universidades, a ustedes no les dejan ingresar ni esto ni el teléfono, ¿sale? Y es muy común que les pregunten ejercicios trigonométricos donde no la puedas usar y entonces dice, bueno, es que a mí siempre me enseñaron a usar y sacar raíz con la calculadora y ahora qué hago si no la tengo, no la puedo usar, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer a partir del miércoles es iniciar con el tercer proceso y producto, que son 6 problemas del teorema y de razones, pero enfocado a cómo obtengo esa raíz sin utilizar calculadora, por ejemplo, ¿sale? O cómo obtengo una razón trigonométrica del seno de algún ángulo si no tengo calculadora, ¿sí? No sé si en algún momento ustedes se han preguntado, ¿y cómo obtengo el seno de 20? O no, el seno de 60, por ejemplo, el seno o el coseno de 45, si no tengo calculadora.
Y para los jóvenes que tienen un perfil para las ciencias exactas, es decir, que dentro de su perfil académico que hacen ahorita en segundo, donde deciden a qué carrera estudiar y este tipo de situaciones, ya tienen como muy perfilado irse a una carrera como ingeniería, una carrera como arquitectura o una carrera como diseño gráfico que está dentro de las ciencias exactas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues que se van a enfrentar a un examen de especialidad muy específico, enfocado a pura matemática, ¿sale? Donde les piden mucho este tipo de cuestiones, que son cosas que dependemos de este aparato y que no saben qué hacer cuando no está. ¿Ah? Entonces, es lo que vamos a iniciar el día miércoles. Yo calculo 2 sesiones más y pasamos a la trigonometría de los triángulos oblicuángulos, que es la ley de senos y cosenos, que es muy distinta al teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, nos vemos el miércoles. Les hago llegar lo que me requiere Fer, que es el que vean sus respuestas cuando accedan al formulario, por favor, y nos vemos la siguiente sesión, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Les pasé mi cansancio, ¿verdad? Es que me siento muy cansada. Ahora sí no inicié con pila mi clase. Mañana ya, el miércoles será otro día. Nos vemos, chicos. Cuídense. Bye. Bye. Adiós.